Voy a hablar sobre el paleocristianismo, qué es y cómo surge, su historia y evolución. El paleocristianismo es la época donde surge la religión cristiana. Se sabe que fue a finales del Imperio Romano. Con sus crisis por malos manejos y excesos de poder por parte de los emperadores y por los problemas de territorio debido a las invasiones bárbaras. Todos estos problemas se hacen notar en la población, que en busca de un mensaje esperanzador llega a la religión cristiana. Esta era monoteísta, exclusiva y pretendía ser universal, con la promesa de la vida eterna. Además, el cristianismo no se sitúa en el campo de las ideas, no tiene estructura intelectual ni de conceptos, sino que consiste en la fe en un hecho singular ocurrido una vez por decisión libre de Dios, sin más explicación que el amor y no la razón. El paleocristianismo se da entre los siglos I y V después de Cristo, primordialmente, en el que se diferencian dos etapas. La primera etapa es la época de persecución, y luego la segunda etapa será la de libertad religiosa. Primera etapa, esta se inicia porque al parecer en algún momento del siglo I después de Cristo, en la provincia de Judea, se pretendió cambiar al judaísmo, lo cual no gustó, una evidente herejía que representaba la doctrina cristiana desde el punto de vista de la doctrina tradicional judía, ya que entre otras cosas la idea de un Dios hombre chocaba de frente con su arraigado monoteísmo. Es deducible además que a oídos romanos, la predicación de los cristianos sobre el inminente regreso del rey de los judíos y el establecimiento de su reino era sediciosa. Los romanos dieron a los judíos en ese tiempo un autogobierno limitado. Las principales obligaciones de los líderes judíos eran recolectar impuestos para Roma y mantener el orden civil. Así, los líderes judíos tenían que suprimir cualquier tesis sediciosa, como la que defendían los cristianos. Esta oposición judía fue un potente motor para plantar en Roma la semilla del odio al incipiente cristianismo. Entonces, así comenzó 300 años de persecución religiosa contra los cristianos. Debido a esto, debieron profesar su culto escondidas en la clandestinidad, porque si no eran asesinados, haciendo entonces su profesión por el cristianismo lo más discreta posible, utilizando símbolos con influencias de otras culturas que no eran resonantes. El símbolo del pez se hace famoso o ischus, el cual se asociaba secretamente a Cristo. Este símbolo sería el que ayudaría a los cristianos a reconocerse entre sí secretamente a donde sea que fuese. También la vid sería el que dejará de representar a Baco para convertirse en un símbolo de la sangre de Cristo. Incluso la paloma que simbolizaría la resurrección. El crismón hace referencia a Cristo, donde contiene las letras griegas, alfa y omega, la primera y última del abecedario, lo que hace alusión a Cristo como el principio y el final de todo. También tiene la letra X y P, son la primera y última letra de Cristo en griego. El buen pastor, alusión a Jesús en uno de sus diálogos en la Biblia, donde Él es el pastor y la oveja el alma salvada por Él. El pavo real es el símbolo de la inmortalidad del alma, ya que se pensaba que su carne era incorruptible. El orador representa el estado del alma feliz tras la muerte, es decir, paz divina. El ancla significa la esperanza en la promesa de una vida futura que se mantiene firme y segura como un ancla. También hace alusión a la cruz. La paloma con la rama de olivo, que como todos sabemos significa paz y por tanto la paz para el alma cristiana. La nave que navega hacia el faro. La nave simboliza el viaje hacia la eternidad y el faro es la luz, la fe, que conduce hacia el mundo celestial. La paloma con una corona triunfal hace alusión al alma triunfante que ha alcanzado la vida eterna. La palma de la victoria hace referencia a los mártires que han vencido a través del derramamiento de sangre, por eso se les concede, al igual que se hacía en Roma, con los gladiadores y guerreros victoriosos. El ave fénix, como bien es sabido, el ave fénix resurgió de su ceniza, por tanto, para los cristianos simbolizaba resurrección. Luego de esa primera etapa, en donde se sucedían periodos de tolerancia con grandes persecuciones, como la de Nerón en el año 64 d.C., Dominiciano desde el 81 al 96 d.C. o Marco Aurelio en el 165 d.C., se inició el segundo periodo del paleocristianismo. Fueron casi 300 años de persecución al cristianismo. Sin embargo, después del 313 d.C., el emperador Constantino firma el Edicto de Milán, por lo que el cristianismo es reconocido como religión oficial en el año
380, el emperador Teodosio convierte al cristianismo en religión única, con el edicto de Tesalónica en 380 después de Cristo, y se persigue al paganismo. Con la llegada al poder del emperador Juliano, apóstata, se legaliza de nuevo el paganismo y se prohíbe el cristianismo. A la muerte de este emperador, se termina para siempre el paganismo y el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio. Este nuevo cristianismo tiene la tarea de evangelizar al pueblo, a las masas que tienen que reunirse en grandes espacios y ayudarse de gran cantidad de imágenes que apoyen la enseñanza doctrinal, pues la población era analfabeta. Agustín de Hipona, o San Agustín, fue un escritor, teólogo y filósofo cristiano. Este al principio no era cristiano, pero en su búsqueda incansable de respuesta al problema de la verdad, después de años de búsqueda, se convierte al cristianismo luego de leer los escritos de Pablo de Tarso. Así se inicia el filósofo más destacado de esta religión, y sus doctrinas eran las siguientes. Una de sus doctrinas fue la razón y la fe. Llega a la conclusión de que razón y fe no están necesariamente en oposición, sino que su relación es de complementariedad. La fe constituye una condición inicial y necesaria para penetrar en el misterio del cristianismo, pero no una condición final y suficiente. Es necesaria la razón. Según él, la fe es un modo de pensar asintiendo, y si no existiese el pensamiento, no existiría la fe. Por eso la inteligencia es la recompensa de la fe. La fe y la razón son dos campos que necesitan ser equilibrados y complementados. Otra de sus doctrinas es la interioridad. Habla de cómo la percepción del mundo exterior puede conducir al error. Entonces el camino hacia la certeza es la interioridad, que por un proceso de iluminación se encuentra con las verdades eternas y con el mismo Dios, que según él está en lo más íntimo de cada uno. Las ideas eternas están en Dios. Dios, que es una comunidad de amor, sale de sí mismo y crea por amor mediante un proceso evolutivo que se basa en una constante actividad creadora en la cual nada subsistiría. Todo lo que Dios crea es bueno, el mal carece de entidad, es ausencia de bien y es fruto indeseable de la libertad del hombre. Habla del tiempo también, habla de que Dios está fuera del tiempo mientras que los seres humanos son entidades temporales. Influido por el neoplatonismo, separa el mundo de Dios, eterno, perfecto y inmutable, del de la creación, que es todo lo contrario. Su análisis lleva a la asimetría del tiempo. Esta asimetría procede del hecho de que todo aquello que ya ha pasado nos es conocido porque lo hemos experimentado y nos es fácil rememorarlo de forma presente, algo que no sucede con el futuro a pasar. Para San Agustín, Dios creó el tiempo a la par que el mundo y sometió su creación al discurrir de ese tiempo, y de ahí que todo ello tenga un principio y un fin. En cambio, Él está fuera del parámetro temporal.